Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están mis amores? Espero que de maravilla, recargados de energía y listos para un chismecito que los va a dejar boquiabiertos. Ya saben que su amiga aquí, siempre a la caza de las noticias más jugosas del mundo del espectáculo, y hoy, preparémonse porque se viene algo grande. Hoy vamos a sumergirnos en un huracán mediático, en un bombazo que honestamente nadie vio venir. Sí, mis cielas, te escucharon bien. Vamos a hablar, a diseccionar, a analizar, la supuesta reconciliación de Can Yaman y de Method Demir. Sí, lo escucharon bien. La pareja que nos robó el aliento en Erkenci-Kuş, la pareja que nos hizo creer en el amor, la pareja que nos mantuvo pegados a la pantalla, suspirando y soñando, podría estar de vuelta. Y créanme, esto es algo que nadie, pero nadie, se esperaba. Así que agárrense fuerte porque vamos a zambullirnos en este torbellino de emociones, especulaciones y esperanzas. Y antes de que empecemos a desmenuzar esta bomba, para los nuevos por aquí, ya saben. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, y síganme en mis redes sociales, donde comparto mucho más contenido y estamos siempre en contacto. Ahora sí, a darle con todo. Asterisco asterisco poniendo las cartas sobre la mesa. ¿Quiénes son Can Yaman y de Method Demir? Asterisco asterisco. Para aquellos que aún no estén familiarizados con estos nombres que resuenan en cada rincón del planeta, permítanme presentarles a dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Can Yaman y de Method Demir son mucho más que simples actores, son íconos, figuras emblemáticas, amados y reconocidos en todo el mundo por sus increíbles talentos y sus cautivadoras actuaciones. Asterisco asterisco Can Yaman asterisco asterisco con su físico imponente, esculpido por los dioses, su mirada penetrante y su carisma arrollador, Can Yaman ha conquistado los corazones de millones. Su presencia en la pantalla es magnética, su voz es melodiosa y su capacidad para interpretar personajes complejos y apasionados lo ha convertido en un ídolo de masas. Lo hemos visto en series como Dolunay, donde nos enamoró con su personaje de Ferit Aslan, pero fue con Erkenci-Kuş, donde alcanzó la fama internacional y donde... Oh sorpresa, como ya mencioné. Compartió pantalla con la talentosísima de Method Demir. Asterisco asterisco de Method Demir asterisco asterisco una mujer de belleza natural, radiante, con una sonrisa que ilumina cualquier habitación, y una actriz con un talento que traspasa la pantalla. Demet posee una habilidad innata para conectar con el público, para transmitir emociones, para hacernos reír, llorar y suspirar con cada uno de sus personajes. Su papel como Sanem Aydin en Erkenci-Kuş la catapultó a la fama internacional, consolidándola como una de las actrices más queridas y respetadas de la industria turca. Su química con Can Yaman en esta serie fue explosiva. Y juntos formaron una de las parejas televisivas más icónicas y comentadas de los últimos años. Asterisco asterisco Erkenci-Kuş el fenómeno que marcó una época asterisco asterisco. ¿Recuerdan Erkenci-Kuş? Esa serie fue más que una simple producción televisiva, fue un fenómeno cultural, un torbellino de emociones que conquistó audiencias en Turquía y en decenas de países alrededor del mundo, incluyendo Latinoamérica, España, Italia y muchos más. La historia de amor entre Kandibit, el fotógrafo soñador y aventurero interpretado por Can Yaman, y Sanem Aydin, la joven aspirante a escritora encarnada por Demet Özdemir, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La trama, llena de idas y venidas, de momentos románticos, de risas contagiosas, de lágrimas sinceras y de una química innegable entre los protagonistas, nos mantuvo pegados a la pantalla semana tras semana. La complicidad entre Can y Demet era palpable, su conexión era innegable, y rápidamente, los fans comenzaron a soñar, a especular, a desear con todas sus fuerzas que esa magia trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Los momentos románticos de Can y Sanem nos hacían suspirar, sus peleas nos angustiaban, sus reencuentros nos llenaban de alegría, y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir era el ingrediente secreto que convertía a Erkenci-Kuş en un plato exquisito para el paladar de los románticos. Las redes sociales ardían con comentarios, fotos, vídeos, y la ilusión de verlos juntos en la vida real crecía con cada episodio. Asterisco asterisco el pero que rompió corazones, rumores, ilusiones y caminos separados asterisco asterisco. Y aquí es donde entra el pero, el gran pero que lamentablemente rompió muchos corazones. A pesar de la innegable química y de la palpable conexión que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir, nunca se confirmó un romance en la vida real. Hubo rumores y fotos que alimentaban las ilusiones de los fans,
miradas cómplices que nos hacían soñar con un futuro juntos, pero nada concreto. Ellos, con la discreción que caracteriza a las estrellas, nunca oficializaron una relación, y con el tiempo, cada uno siguió su propio camino. La esperanza de verlos juntos, de ver a Can y Demet convertidos en la pareja perfecta fuera de la pantalla, se fue desvaneciendo poco a poco. Can Yaman se enfocó en su meteórica carrera, viajando por el mundo, protagonizando nuevas series y películas, explorando nuevos horizontes profesionales y demostrando su versatilidad como actor. Demet Özdemir, por su parte, continuó brillando con luz propia, trabajando en nuevos proyectos, conquistando a la audiencia con su talento y su encanto, y construyendo su propia historia, lejos de los reflectores de un romance que, al parecer, nunca llegó a concretarse. *** La bomba. El 31 de julio de 2025, el destino vuelve a juntar a Can Yaman y Demet Özdemir, ***. Y ahora, mis amores, prepárense para la bomba que sacudió al mundo del espectáculo, el 31 de julio de 2025, la noticia. Can Yaman y Demet Özdemir sorprenden a todos. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que ha detonado este terremoto mediático? Pues bien, los detalles son todavía escasos, las fuentes son cautas, pero las noticias que se filtran nos aseguran que se han reconciliado. Después de años de caminos separados, de diferentes relaciones, de proyectos individuales, de experiencias de vida diversas, el destino, o tal vez el amor, ese sentimiento impredecible y poderoso, los ha vuelto a unir. Según lo que se ha filtrado a través de fuentes anónimas pero confiables, el reencuentro se produjo de manera casual, en un evento benéfico celebrado en Italia. Ambos fueron invitados cada uno por su lado, pero nadie, absolutamente nadie, esperaba que coincidieran en el mismo lugar. Sin embargo, el destino, que a veces juega con nosotros, quiso que sus caminos se cruzaran nuevamente. Las chispas, al parecer, volvieron a saltar. La conversación fluyó con naturalidad, la química que nunca se apagó del todo resurgió con más fuerza que nunca, y la llama del amor, que quizás solo estaba dormida, volvió a encenderse. Los detalles concretos sobre cómo se produjo la reconciliación, cómo han llevado su relación, cómo han mantenido el secreto, aún son escasos. No hay fotos comprometedoras, no hay vídeos que confirmen la noticia, no hay confirmaciones oficiales por parte de los protagonistas. Pero las fuentes, aunque anónimas, son bastante confiables. Algunos medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, ya han empezado a publicar artículos y especulaciones, analizando cada detalle, buscando pistas en las redes sociales y alimentando el fervor de los fans. Y las redes sociales, madre mía, las redes sociales han estallado por completo. Los fans de Erkenci, que nunca perdieron la esperanza, que siguieron soñando con ver a Can y Demet juntos, que mantuvieron viva la llama del amor que sentían por ellos, están enloquecidos. Han revivido fotos, vídeos, escenas icónicas de la serie, han creado montajes, han compartido mensajes de apoyo y felicitación, y han creado un ambiente de euforia generalizada que contagia a todos. ***, la noticia del año. Un cuento de hadas en la vida real ***. Lo cierto es que, de confirmarse, esta noticia sería, sin duda, la noticia del año. No solo porque Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las celebridades más queridas y admiradas, no solo porque son dos estrellas que han dejado una huella imborrable en los corazones de millones de personas, sino porque la historia de su amor, que comenzó en la ficción, podría estar escribiendo un nuevo y emocionante capítulo en la vida real. Imagínense, dos estrellas que se reencuentran después de años de caminos separados, que dejaron huella en los corazones de millones de personas, que compartieron momentos inolvidables en la pantalla, que conquistaron al mundo con su talento. ¿Será un amor para toda la vida? ¿Llegarán a casarse? ¿Tendrán hijos? ¿Formarán una familia que nos haga suspirar y soñar? Las preguntas son infinitas y la expectativa es máxima. ***, cautela y expectativas, ¿qué podemos esperar? ***. Por supuesto, mis amores, hay que tomar esta noticia con cautela. No hay nada confirmado, y todo podría ser un rumor, una especulación, una simple coincidencia. Pero, ¿y si es verdad? ¿Y si realmente están juntos? Es que sería un cuento de hadas. La verdad es que yo me muero de curiosidad. Me encantaría saber más detalles, tener acceso a fotos, escuchar sus propias palabras, ver cómo se ven, cómo se comportan, cómo se sienten. Mientras tanto, lo único que podemos hacer es esperar y seguir de cerca las noticias.
Los paparazzi, por supuesto, ya deben estar al acecho con sus cámaras preparadas para capturar cualquier movimiento, cualquier foto, cualquier declaración que confirme o desmienta esta esperada reconciliación. Cualquier pista, cualquier señal, cualquier detalle, será la comidilla de los medios y de las redes sociales. Estaré atenta a cualquier novedad, a cualquier rumor, a cualquier confirmación, y por supuesto, se las compartiré aquí en el canal, en tiempo real. Manténganse conectados, porque esto es solo el principio de una historia que promete ser apasionante. Asterisco asterisco la. Voz de la audiencia, ¿qué opinan ustedes? Asterisco asterisco. Mientras tanto, mis amores, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que es verdad? ¿Creen que Can Yaman y Demet Özdemir realmente se han reconciliado? ¿Sienten la misma emoción y la misma curiosidad que yo? ¿Están emocionados con la idea de que esta pareja de ensueño pueda estar junta en la vida real? ¿Siguen creyendo en el amor, en los finales felices, en los cuentos de hadas? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios, quiero saber qué piensan, cuáles son sus expectativas, cuáles son sus sueños. ¿Están felices con la idea? ¿Ya están imaginando la boda y los hijos? Cuéntenme todo. Compartan sus opiniones, sus deseos, sus especulaciones. Este canal es también de ustedes. Asterisco asterisco conclusión, un cierre con sabor a esperanza asterisco asterisco. Y bueno, mis cielas, hasta aquí llegamos por hoy. Hemos repasado, analizado y diseccionado la impactante noticia de la supuesta reconciliación de Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más queridas y admiradas del mundo de las series turcas. Hemos analizado la situación, revisado los rumores, evaluado las fuentes y, sobre todo, hemos dejado volar nuestra imaginación. Hemos soñado, hemos especulado, y nos hemos permitido sentir la emoción y la esperanza que esta noticia ha generado. Hemos recordado los momentos mágicos que nos regalaron en Erkenci, y hemos visualizado un futuro juntos para esta pareja que en la ficción nos enamoró. Ahora solo nos queda esperar y, por qué no, soñar con un final feliz para esta historia que, de confirmarse, sería el mejor regalo para los fans, para el mundo del espectáculo, y para todos aquellos que creen en el amor. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya emocionado, y que les haya mantenido al filo del asiento. Gracias por verlo hasta el final. Si les gustó, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos, comentar y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos, porque, créanme, se vienen más sorpresas y más chismes. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Un abrazo enorme, lleno de cariño y esperanza, y hasta la próxima. Sean felices y sigan creyendo en el amor.